Pero vamos a entender que siempre que Dios va a traer cambios a nuestras vidas para provocar ese arrepentimiento genuino y que el plan de Él se empiece a materializar en nuestras vidas, va a tener que empezar por un derribo, como lo hemos hablado. ¿Y sabe qué es lo primero que Dios va a derribar en nosotros? Los ídolos. ¿Cuáles ídolos? Si yo no tengo ninguna imagen, es más, no me gusta. No me gustan las imágenes, yo no adoro ninguna imagen. Los ídolos son cosas o prioridades que nosotros establecemos en nuestro corazón, que le ponemos una estima muy alta, superior a la que en verdad tiene. Le damos un valor excesivo a esas cosas. Y nos vamos a dar cuenta que siempre que Dios llamaba al pueblo en la antigüedad a un arrepentimiento genuino, lo primero que hacía era derribar los ídolos. Porque esos ídolos han hecho que nuestra vida se estructure de la manera que la tenemos a día de hoy. Entonces, como mis prioridades, mis anhelos, mi razón de vivir está enfocado en eso, eso es lo que determina mi comportamiento, mi alegría, mi gozo, mi forma de vivir. Entonces, lo primero que Dios va a hacer es empezar a derribar, ¿qué, iglesia? Los ídolos. Los ídolos. Vamos, por favor, al libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34, del 1 al 8. No, es que yo estoy muy joven o yo creo que yo estoy bien así, yo no necesito eso. Pero si hoy tú estás escuchando esta palabra, es porque lo necesitas. Dios nunca se equivoca. Y Dios quiere que cambiemos, ¿qué? De camino. Por eso se llama ese mensaje así. Cambio de camino. Empieces a reorganizar tu vida y le permitas a Dios que reorganice tu vida, estableciendo nuevas prioridades de vida. Porque si tú no cambias de camino, o sea, si no se produce un arrepentimiento en ti, nada va a pasar en tu vida. Cuando yo empiezo a acercarme a Dios, cuando yo empiezo a conocer de Él más, Él empieza a mostrarnos qué cosas están mal en nosotros. Por eso una persona que está alejado de Dios nunca va a ver sus errores. Nunca va a reconocer verdaderamente en qué está fallando. Por eso es esa relación con Dios que nos va guiando a toda verdad. Dios no está interesado en que seamos religiosos y nos vamos quitando cosas. No, el mayor interés de Dios es que nosotros nos acerquemos a Él. Porque Él sabe que cuando decidimos acercarnos a Él y buscarle, Él empieza a decirnos, te tienes que limpiar de esto. Esto te está haciendo daño porque no somos conscientes. Eso se llama ceguera espiritual. Nosotros con nuestros ojos naturales vemos algo, pero en el espíritu es otra cosa. Entonces no estamos viendo que eso nos está haciendo daño. Y quizás es lo que más insistimos cada día. A veces insistimos en relaciones que son dañinas para nosotros. Es que lo que yo quiero es lo que a mí me parece. El Señor dice, justo eso es lo que te hace daño. Y cuando yo me acerco a Él, Él empieza a traer ¿qué luz? Su luz empieza a iluminarme y yo empiezo a ver lo que antes no veía. Mira que dice que a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó que a buscar a Dios. La clave siempre está en acercarnos a Dios y buscarlo. No te pongas a pensar, es que yo tengo esto, es que a mí me gusta esto, que yo no quiero dejar esto. No, busca a Dios. Y en esa búsqueda tú vas a descubrir la verdad acerca de ti mismo, porque no es ni siquiera de nosotros, es acerca de nosotros mismos. ¿Por qué no somos felices? ¿Por qué yo me impaciento? ¿Por qué esto me produce ira? Mira, cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él nos va revelando la verdad. ¿Y sabe cuál es la primera verdad que Él nos revela? Aparte de quién es Él, es quiénes somos nosotros verdaderamente. ¿Y por qué esas cosas nos hacen el daño que nos hacen? ¿Por qué anhelamos lo que anhelamos? ¿Sabe qué hace Dios? Dios nos lleva a conocernos a nosotros mismos. Porque a veces ni nos conocemos. No sabemos por qué nos gusta tanto eso. No sabemos por qué yo he elegido este estilo de vida. Ni siquiera lo sabes. Tú piensas que un día amaneciste y te empezó a gustar eso. No,
todo tiene una razón de ser y es Dios el que empieza a enseñarnos todas esas verdades. Entonces dice, siendo aún muchacho comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y entonces, ¿qué pasó? Y a los 12 años comenzó a limpiar. Él a los 8 años empieza a buscar al Dios de su padre y en ese proceso Dios empieza a hablarle y a los 12 años, 4 años después, él empieza a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuáles son los ídolos? ¿Cuáles son esas cosas que tú tienes en tan alta estima que a la final terminan haciéndote hasta daño? Lo primero que hace Josías es empezar a derribar los lugares altos, imágenes de esculturas e imágenes fundidas y derribándole delante de él los altares de los Baales, hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, despedazó también las imágenes de Aserá y las esculturas y estatuas fundidas y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín y Simeón y hasta Neftalí y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de Aserá y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Asalía, y a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Jocoás, canciller, para que reparasen la casa del Señor su Dios. ¿Qué hizo Josías antes de empezar a edificar la casa del Señor? ¿Qué hizo Josías antes de empezar a reparar la casa del Señor? Primero, derribó todos los lugares altos. Primero derribó todos los ídolos que había. No intentes edificar y levantar una relación con Dios. No pretendas que Dios levante algo nuevo en tu vida sin antes derribar lo viejo, sin derribar esos ídolos. Y el Señor hoy te dice, voy a empezar a derribar tus ídolos. Dice la palabra del Señor, estamos leyendo que Josías a los 8 años empezó a buscar al Señor, a los 12 años empezó a derribar y a los 18 años terminó ese proceso. Casi 6 años duró el proceso de derribo. Ni siquiera somos conscientes de cómo se forma. Ni siquiera sabemos a qué horas le damos ese lugar. Y lo triste es que para algunos el ídolo son ellos mismos. Te amas tanto que todavía no has sido capaz de morir a tus propios deseos por seguirme. Vives para ti mismo. Tú eres el centro de tu propia vida. Y cuando estás en un lugar y en una situación en la cual tu alma no es alimentada por tus deseos, te enojas. Porque tu Dios no soy yo. Tu Dios eres tú mismo. Por eso nosotros necesitamos dejar que Dios derribe los ídolos, empezando por nosotros mismos. Hay hombres que llevan años atados a la inmoralidad. El problema no es la inmoralidad. El problema es que te gusta demasiado eso. Porque satisface tu alma, satisface tu ego. Y hoy el Señor te dice, ¿cuándo llegará el día en donde decidirás ponerme a mí por encima de tus propios deseos? Es necesario que tú mueras a tantos deseos ocultos que tienes, que sabes que no son mi voluntad. Es necesario que tú decidas, Señor, necesito vivir para ti y que tú seas el primero en mi vida, pero no de palabras, sino de corazón. Que haya un anhelo profundo. El problema no está en el pecado. El problema no está en la lascivia. El problema no está en la lujuria. El problema no está en los ídolos. El problema está que no hay un anhelo para que Dios
genuinamente ocupa el primer lugar en tu vida. Hay algunos que todavía quieren usar a Dios para sus propios deseos y apetitos. Y hoy el Señor te dice, vengo a derribar ídolos. Vengo a derribar ídolos en el corazón de todo aquel que quiera. Hoy es una palabra de demolición, pero también de construcción, porque el Espíritu Santo ha venido a derribar ídolos en este día, de todos aquellos que quieran poner a Dios en primer lugar. Porque Dios es misericordioso y Él sabe que ni siquiera somos conscientes a qué horas caímos en esa idolatría.